Caribeña Noticias con Lisette Vázquez, Laugel Huancayo y el área de gestión pedagógica presenta Tu Secuencia. Padres empoderados, hijos saludables. Programa dirigido a los padres de familia para mejorar la convivencia escolar en el estado de emergencia nacional. ¡Caribeña! Bien, atención a la hora 7 de la mañana con 5 minutos, en la hora en el territorio nacional, señores oyentes de Radio Caribeña. Como ustedes ya lo saben, los días viernes a partir de esta hora, un trabajo conjunto en equipo con los profesionales de Laugel Huancayo nos permite llegar a cada uno de sus hogares justamente para poder tratar temas importantes, puntuales, que nos permitan un desarrollo armonioso en casa, en la familia, sujetos obviamente a estas actividades y responsabilidades que suele tener también la población que están inmersos en este proceso educativo, que son sus hijos, son sus hijas. Y nos acompañan en esta oportunidad las psicólogas. Ella era psicóloga Milagros Beltrán y también la psicóloga Luisa Pariachi, para estar con ustedes absolviendo las consultas y sobre todo abordando un tema muy, pero muy importante. Vamos inmediatamente a conocer nuestro sociodrama preparado para esta mañana. Motivación, hábitos de estudio en la educación a distancia y la organización del tiempo. Consejos para una buena gestión del tiempo al lado de nuestros hijos. Escuchemos en Radio Caribeña. Durante toda la semana, los maestros dejan actividades para el desarrollo en casa. María, al ver tanta tarea, refiere: Ay, estoy tan cansada y aburrida de las clases. Mejor le escribo a mi amiga para preguntarle qué planes para su cumple. María procede a tirarse al sillón con el celular y empieza a mensajear. La mamá de María la ve que no está haciendo nada y le dice: María, ¿qué haces? Ven, ayúdame a cuidar a tu hermanito. María se para del sillón y va a ayudarla. Y así va pasando el fin de semana. Y María continúa postergando sus tareas y realizando otras actividades. Llegando el domingo por la noche, María, muy preocupada, procede a revisar qué tareas tenía y dice en voz alta: No puede ser, tengo tanta tarea y ahora ¿por dónde comienzo? Necesito materiales para realizar esta tarea. Y si me reporto que estoy enferma... ¿Qué te sucede, María? ¿Te veo preocupada? Lo que sucede es que necesito materiales para realizar mi tarea para el día de mañana. ¿Cuándo no tú? Siempre dejando las cosas a la última hora. Eso te pasa por estar todo el día en el celular o haciendo otras cosas. Ya ve tú cómo lo solucionas. ¿Por qué no hice mi tarea ese mismo día? ¿Y ahora qué hago? 7 de la mañana, 8 minutos. ¿Qué podría hacer María, señores padres de familia? María es la estudiante del tercer grado de secundaria. Clarísimo este sociodrama que de seguro se plasma en muchos de los hogares que nos están escuchando a esta hora de la mañana a través de Radio Caribeña. ¿Cómo no? Agradecer a los profesionales que viernes tras viernes nos están acompañando y en esta oportunidad a las psicólogas Milagros Beltrán, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bienvenida a Caribeña Noticias, Lisette Vázquez. Buenos días con todos. Buenos días sobre todo a los padres de familia que nos están escuchando todos los viernes. Muy amable por estar con nosotros. Asimismo a la psicóloga Luisa Pariachi. Un gusto conocerla. Gracias, bienvenida. Buenos días, Lisette, y buenos días con todos los padres de familia que nos están acompañando. Muy amable por estar con nosotros. Bien, muy atentos entonces. Vamos a trasladar a las especialistas en psicología el caso justamente de María, la estudiante de tercer grado de secundaria. ¿Qué sucede en los hogares donde tenemos quizás una niña, un niño, un adolescente en estas condiciones, con estas actitudes? ¿Será común? Por supuesto, de que a veces dejamos de pasar los días, que mañana lo hacemos, nos entretenemos en otras actividades, y eso también a veces suele pasar en la gente adulta. Pero si no corregimos, si no trabajamos en equipo desde casa, obviamente las consecuencias luego van a ser pues un pesar para la familia. Iniciamos con la psicóloga Milagros Beltrán, en este caso justamente sobre el caso de María, una estudiante del tercer grado de secundaria que por supuesto al final se pregunta: ¿y ahora qué hago? Está desesperada, preocupada. La mamá, bueno, ya le dice: ve tú cómo solucionas tu situación. Escuchamos. Bien, en el caso de María nosotros vemos claramente
lo que es la falta de motivación y sobre todo también el poco entendimiento que tienen los adolescentes sobre lo que es la gestión del tiempo. Muchas veces decimos ya, más tarde hago la tarea, me va a alcanzar el tiempo después. Y podría ser siempre y cuando uno sepa cómo gestionar su tiempo, ver qué actividades pongo primero, qué actividades pueden ir después. Pero esto es lo que muchos de nuestros adolescentes no tienen conocimiento. Entonces, eso es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. La motivación, que es importante, y el orden también en nuestra agenda, ¿verdad? Al margen que puedan ser niños, adolescentes, un orden que siempre debe de ser prioritario en el hogar. Pasamos entonces con la psicóloga Luisa Pariachi, el caso de María. Sí, como ya lo comentó la licenciada, hay algo que le está faltando a María y es la gestión de tiempo, ¿no? Muchos estudiantes no manejan o no saben organizar ¿no? Como sabemos, la gestión de tiempo es parte de las estrategias de aprendizaje, ¿no? Prácticamente la gestión de tiempo es definido como la administración de las propias actividades que nosotros tenemos, de manera que ellos puedan asegurarse que puedan desarrollar esas actividades en el tiempo que ellos tengan para hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que María le dejan dos actividades a las 9 de la mañana que termina su clase virtual. Muy bien. ¿No? Entonces, ella tiene que analizar o tiene que tener la capacidad para analizar de esas 3 tareas que le están dejando, con cuál de ellas empezar, cuánto tiempo le va a tomar cada una de ellas realizarla para terminar y entregarla a la hora que le van a pedir, ¿no? Muchos profesores tienen sus clases virtuales en la mañana y por la tarde, a las 6 de la tarde, a las 8, algunos, ¿no? Piden que se les devuelva las evidencias, ¿no? Entonces muchos de los alumnos no están teniendo la capacidad de poder administrar su tiempo, ¿no? Sobre todo ahora que la educación es a distancia y en casa tenemos más distractores que no nos permiten, ¿no? Por supuesto. En el caso de María, por ejemplo, que es el tema de esta mañana, señores padres de familia, para poder reflejar, obviamente, realidades en los hogares, ¿por qué suele ocurrir ello? Me imagino que también se da en los niños y niñas, casi como en los adolescentes, ¿no? Que posponemos, dejamos para después. ¿Por qué? ¿No nos sentimos debidamente motivados para poder realizar nuestras actividades? Sí, y hay algo que también nos estamos olvidando, ¿no? Desde pequeños nos estamos acostumbrando a procrastinar, ¿no? Sentimos que tenemos demasiado control sobre el tiempo y sentimos de que podemos hacerlo a última hora y a última hora nos va a alcanzar tiempo para entregar todo lo que tenemos. Y no necesariamente es así. Exacto. Entiendo. Pasamos entonces con la doctora Milagros Beltrán sobre esta misma pregunta. Falta de motivación, demasiados confiados de que sí lo vamos a poder lograr y al final vienen las consecuencias, como el caso del sociodrama. Con respecto a la motivación, nosotros ya sabemos que es una capacidad que viene dentro de nosotros para hacer las cosas, pero también tenemos que tener en cuenta que es cómo nosotros nos percibimos, cuán eficaces nosotros creemos que somos para lograr las cosas. Muchas veces, como en el caso de María, ¿no? Al inicio tienes muchas ganas de hacer todo, pero cuando ves que el tiempo te está ganando, cuando ves que ya se está acercando la hora de entregar el trabajo y que no estás terminando, no lo estás haciendo bien, la motivación se esfuma, desaparece. Entonces dices, bueno, ya no lo entregaré, pediré permiso, voy a faltar. ¿Alguna justificación? Más. Exacto. Y ya no continúas esforzándote, sino buscas una justificación para ya no entregar el trabajo, ¿no? Entendido está. Bien, continuamos, señores oyentes, padre, familia, familias diversas que están en sintonía de Radio Caribeña. Este programa está hecho justamente al servicio de ustedes para poder sumar la orientación profesional del aspecto psicológico, las pautas que quizás en casa tenemos que trabajar, tenemos que cambiar, y gracias a la Eugel Huancayo y al equipo de trabajo y por supuesto Caribeña Noticias llegando a través de las ondas de los 92.3 FM. El caso de María, ¿cuántos hogares, cuántos padres de familia se ven identificados con el caso de María? Un adolescente que por supuesto sabe, es consciente que tiene actividades que lo tiene que desarrollar ella misma, más no la mamá ni el papá. Sin embargo, pospone sus tiempos. El equipo celular, decía también la psicóloga Luisa Pariachi, los distractores. Un equipo celular con el que está whatsappeando, preguntando a la amiga qué hace, su cumpleaños, cosas como estas. Y una mamá también, porque aquí hay responsabilidades compartidas, consideramos, de que al final le dice, pues no, que
estás haciendo? Al parecer nada, entonces ven, ayúdame. Sobre ese tema y las responsabilidades compartidas en el hogar para poder trabajar en un camino correcto, por ejemplo, esta motivación, y hablaremos en breve sobre los hábitos también de estudio. Con usted, doctora Luisa Pariachi. Sí, claro, ¿no? Nosotros podemos brindarles a los alumnos muchas herramientas, ¿no? Hay un montón de herramientas para que ellos puedan planificar su tiempo. Sin embargo, no hay que olvidarnos de que ellos son adolescentes también, ¿no? Y si bien es cierto, son un poco más independientes, tienen un poco más de autonomía, pero todavía necesitan el apoyo, ¿no? Todavía necesitan que quizá alguien los esté guiando. Entonces, ¿por qué no ponernos a pensar de que el papá o la mamá o la persona que lo acompaña en el día a día, el adolescente, pueda sentarse con ellos y planificar, ¿no? El día, ¿no? Preguntarle qué tareas tienes, cuál es la más urgente, ¿no? Cuál la puedes hacer después, cuál es la más corta, cuál es la tarea más larga, cuál se te complica. Entonces, en base a eso, también establecernos metas, ¿no? Porque parte también de la gestión del tiempo es tener las metas claras a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, en base a eso, se puede hablar de planificación. Correcto. Doctora Milagros, sobre el caso de la participación de la mamá, ella pregunta, ¿no? Si María está haciendo algo, por allí le dice, ven, ayúdame. ¿Ha sido buena la participación? ¿Habría algo que corregir en ello? Quizás ella debió preguntar primero, ¿ya cumpliste con tus actividades escolares? ¿Ya terminaste tus asignaciones? Y estás libre, obviamente tiene que sumar algunas tareas en casa. Escuchamos. Definitivamente es algo que pasa en todas las familias, ¿no? Y sobre todo los adolescentes se quejan mucho de eso. Dicen, estoy haciendo mi tarea, viene mi mamá y me pide que le ayude a cocinar, que le ayude a cuidar en la tienda, los hermanitos. Es algo bastante común. Y así como es también común, es algo que tenemos que aprender a gestionar con la mamá y con los hijos. Con respecto a la gestión de tiempo, se le puede dar ya, tienes 2 horas en las que no te vamos a interrumpir para nada y en la que tú puedes trabajar, hacer tus tareas, estudiar, realizar las actividades que tú tienes y ya después de eso me vas a ayudar en la casa o en la tienda, ¿no? Tiene que ver mucho con el respeto que tienen los papás hacia sus hijos, hacia el tiempo de sus hijos, hacia la organización de sus hijos y también el respeto que puedan tener también los hijos hacia la organización de los padres, para saber que tengo que cumplir esas 2 horas exactamente y ya después tengo otros deberes, ¿no? Bien, vamos a habilitar nuestros teléfonos 387571, 999 1915 25 y también en 964 57 85 47. Ustedes que están en esta etapa, la gran mayoría de las familias, al menos un integrante en casa, está en este proceso pues de enseñanza a través de la forma remota. La misma coyuntura de la pandemia nos ha exigido a cuidar nuestra salud y tener que trabajar, tener que estudiar desde casa, pero hay temas importantes que también tenemos que trasladar a través de este programa a su hogar para que usted conozca, quizás corrija algunas actitudes, tanto para los padres de familia, como bien decía la psicóloga Milagros, también para los estudiantes. El respeto, sobre todo, asignaciones, deberes y obligaciones que se debe de desempeñar de forma armoniosa, sin que esto se convierta en un enfrentamiento, en una falta de respeto, en un problema en el hogar. Y para eso estamos, justamente, para llegar al hogar, para llegar a casa. Si usted tiene un tema similar a este, alguna otra consulta de este proceso justamente donde falta la motivación, los hábitos de estudio en educación, hágalo saber cuando usted mejor lo considere. 7:19 a.m. Motivación, hábitos de estudio en educación a distancia y organización del tiempo. Luego de la pausa estaremos enfocando un poco más sobre el tema de los hábitos de estudio. Luego también hablaremos sobre esa organización del tiempo. ¿Qué tan importante puede ser para una persona organizar nuestros espacios, organizar el tiempo y que no suceda como el caso de María, que un domingo por la noche está preocupada porque no tiene los materiales correspondientes para desarrollar sus actividades académicas? Ella tuvo tiempo, definitivamente que sí, lo tuvo, mucho tiempo como para poder whatsappear, quizás le asignen tareas domésticas, pero no se dio el tiempo correspondiente para cumplir con sus actividades, que propiamente son actividades de obligación para ella como estudiante, como la adolescente del 3er año de secundaria, no para los padres de familia necesariamente. Vamos a la pausa, regresamos con el tema.
Ya volvemos con Caribeña Noticias. Lizeth Vázquez, la voz del pueblo. Caribeña. Mejoremos los lazos de convivencia familiar a través de los consejos y estrategias del equipo de psicólogos de la UGEL Huancayo. Sintoniza este y todos los viernes de 7 a 8 de la mañana, Padres Empoderados, Hijos Saludables, a través de Radio Caribeña y Caribeña Noticias. Caribeña. Vamos, 7 de la mañana, 24 minutos, 7 con 24 minutos, ya de regreso, abordando un tema puntual e importante. Algo que sucede también en los hogares, en las diferentes familias, cuando tenemos pues la presencia de un niño, una niña, un adolescente en esta etapa escolar. Vamos a hablar un poco sobre la planificación, que es un término muy importante que de seguro va a contribuir, va a ayudar mucho para poder ordenar nuestros tiempos, para poder superar quizás esos impases, esa última hora que se suele producir. Inmediatamente entonces abordaremos este asunto importante sobre la planificación en nuestra vida. Desde muy pequeños, obviamente también en el sector ya de una edad avanzada, en la adolescencia, que puede ser, sí, un tanto más difícil, complicado, sin embargo no imposible. Vamos con la psicóloga Milagros sobre el caso de la planificación. Bien, con respecto a la planificación, un adolescente tiene que saber que él es capaz de hacer las cosas, que él es capaz de culminar las tareas, que es capaz de terminar lo que se le propone, ¿no? Muchas veces los adolescentes, ya que están en el colegio, están acostumbrados a no terminar las tareas, están acostumbrados a pasarlas con las notas raspando, ¿no? A las justas. Y principalmente uno tiene que saber eso, que tienen la capacidad de poder culminar las tareas. Partiendo de eso, se va a sentir con la capacidad de poder planificar, saber cómo distribuir su tiempo, cómo distribuir su voluntad, cómo distribuir las ganas de querer hacer las cosas. Si no tengo muchas ganas de hacer algo, pues trato de dividirlo en varios momentos pequeños para que no se me haga difícil terminarlos. Si es que es algo que me gusta mucho, darle un poquito más de tiempo para que me salga excelente y esta actividad me motive a seguir trabajando, ¿no? Entonces la planificación no solamente es distribuir el tiempo, sino también distribuir nuestras ganas y la voluntad de hacer las cosas. Bien, avanzamos, 7 de la mañana con 26 minutos. Pasamos también la misma pregunta, obviamente las pautas y las orientaciones con la psicóloga Luisa Pariachi. Escuchamos aquí en Radio Caribeña y por supuesto a los padres familia. Gracias, Lizeth. Sí, por ejemplo, David Allen, que es un experto psicólogo en lo que es la gestión del tiempo, él propone una técnica de 5 pasos, ¿no? A veces quizá no le damos mucha importancia a estas cosas, pero en realidad sí funcionan, ¿no? Si lo ponemos en práctica, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la recopilación. Hacer un listado, ¿no?, con todas las tareas que pueda tener durante el día. Entonces el adolescente puede hacer una lista con todas las tareas que le han dejado, ¿no? Para hoy día o para el día de mañana, ¿no? Un listado con todas, ¿no? Incluyendo todas. El segundo paso es el procesamiento. ¿A qué nos referimos con el procesamiento? Ver esa lista e identificar las que requieren acción ya, ¿no? Las que necesitan hacerse pero ya, ¿no? De inmediatez. No hay tiempo. Exacto, las que están de prioridad. Y luego la organización, ¿no?, que vendría a ser organizar las tareas y determinar un plazo de tiempo para concluirlas, ¿no? O sea, el adolescente también ya está en la capacidad de decir, yo puedo terminar esto, ver su reloj y decir en media hora, en 1 hora, en 2 horas, ¿no? Entonces ponerse ese plazo de tiempo y realizarlas, ¿no? Ahora, lo que también nosotros hay que tener en cuenta es lo de la concentración o la concentración sostenida, ¿no? Muchas veces nuestra concentración sostenida no puede ser durante 2 horas, durante 3 horas, ¿no? Es imposible mantenernos concentrados en una sola cosa. Entonces, lo que también se propone es ponerle intervalos de tiempo, ¿no? Muchas veces se dice de que el alumno puede trabajar de corrido durante 15 minutos, ¿no?, evitando los distractores, obviamente, y 5 minutos de tiempo de relajación, por así decirlo, ¿no?, de una pausa, ¿no? Pero pasado esos 15 minutos, aumentar el tiempo, ¿no? De 20, otra vez, ¿no? Retomo las tareas de durante 25 minutos sin interrupción y nuevamente mis 5 minutos.
¿no? Entonces, ir aumentando así para que también su atención sea sostenida, ¿no? Porque como te decía, nuestra concentración no va a ser todo el tiempo pues sostenida. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de todo este tipo de actividades, de pautas y estrategias que esperemos también en casa se pongan en práctica, pero cuando hablamos, por ejemplo, de niños y también cuando hablamos en adolescentes? Sería importante marcar esa pauta, o qué podemos sumar, por ejemplo, en el trato de niños y también en el caso de los adolescentes. Vamos entonces con la doctora Milagros Beltrán. Con respecto a los niños, tienen que ver mucho los distractores, el querer ver los dibujos o el querer jugar. Entonces hay que primero tener una conversación con los niños y saber que todo tiene su momento, tiene su tiempo, que después de estudiar vas a poder jugar. Y si es que no cumples bien lo del estudio o las tareas que te han dejado, pues se puede reducir el tiempo de juego. Entonces, si quieres jugar más, pues trabajas y estudias con mayor dedicación, ¿no? Vamos con algo importante. Continuamos con el tema de esta mañana. Gracias al equipo de profesionales también de la UGL Huancayo. Motivación, hábitos de estudio en educación a distancia y organización del tiempo. Señores padres de familia, oyentes de Radio Caribeña. Bien, continuamos, 7 de la mañana, 31 minutos. Vamos ahora con la psicóloga Luisa Pariachi para conocer también cómo poner en práctica justamente estas estrategias y demás, pero en esta etapa de la adolescencia, que muchos padres dirán, pero no es tan fácil tratar con los adolescentes, lidiar con ellos todos los días, porque sabemos que es el proceso ya de la vida donde pues se asignan diferentes cambios, pero no necesariamente a ustedes que nos escuchan, a los chicos y chicas en esta etapa de la adolescencia, esto puede convertirse pues en un relajo, en dejar de hacer las actividades. Hay responsabilidad aquí compartida. La escuchamos. Sí, hay algo que le funciona muy bien tanto a los adolescentes como a los niños, es que los padres o dentro de casa se pueda establecer rutinas, ¿no? Es decir, establecer hábitos saludables, como por ejemplo, la hora del almuerzo es la 1 y a la 1 se almuerza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ellos también pueden planificar su día, ¿no? Ya desde pequeños, si uno les va estableciendo esta rutina, a esta hora se almuerza, de esta hora a esta hora se hace la tarea, y luego pues jugar, ¿no? O hacerlo lo que te guste. Entonces, si desde esa etapa nosotros como padres vamos estableciendo rutinas, pues durante la adolescencia va a ser mucho mejor, ¿no? Ellos ya van a saber que hay un horario para jugar, hay un horario para hacer las tareas, hay un horario para estudiar, porque es muy diferente estudiar a hacer también las tareas, ¿no? Entonces, claro, eso es un llamado a los padres también, ¿no? Que desde pequeños también les estén estableciendo estas rutinas o le estén poniendo los horarios. Y eso va a ser muy bueno, ya cuando lleguen al proceso de la adolescencia, ya van a estar ellos también con una visión, obviamente, en un orden, ¿verdad? En sus tiempos, ya no habrá necesidad de que papá y mamá estén tras y tras, como sí a veces suele suceder en el momento de formarlos cuando son niños o niñas. Vamos con el 999-1915-25. La pregunta, muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Las escuchan las psicólogas. Bueno, dos cosas. Un comentario que ciertamente es necesario también la participación de los padres en la organización de los tiempos y la disciplina, ¿no? El manejo de los celulares. Pero también hay otro tema que como docente he estado notando. Lamentablemente esos juegos del Free Fire, del Dota, están distrayendo a nuestros estudiantes. Pero tengo entendido, y si eso nos puede ayudar la psicóloga, que hay estudios neurológicos de que estos juegos están dañando el cerebro de la misma manera que pudiera dañar el consumo de drogas. Entonces no es una cosa ligera, ¿no? Que solo está jugando. Y yo quisiera más bien que por allí nos pudieran apoyar los de la UGEL a dar mayor información a los adolescentes del impacto negativo al cerebro de estos juegos y cómo está, yo he notado a mis estudiantes cómo han ido cambiando su personalidad, no tienen el nivel de comunicación del grado donde se encuentran y eso me preocupa bastante. Era el comentario que quería realizar. Importante. Gracias a usted, maestra, por estar con nosotros también esta mañana. Gracias por su participación, un tema importante que vamos a trasladar también, si bien es cierto, al tipo de orientación de nuestras invitadas esta mañana, pero sobre todo a la UGEL Huancayo, que es un factor importante del cual también debemos de trabajar. 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos a la pausa. Las participaciones de más, luego de algo importante aquí en Radio Caribeña, un tema que por supuesto
nos interesa absolutamente a todos. Tenemos que trabajar muchos asuntos a través de estrategias, de pautas en el hogar, señores oyentes. Para nada ha sido fácil este proceso de la pandemia, este encierro, pero eso no nos va a ganar siempre en cuando tengamos ese optimismo, tengamos esa voluntad. Gracias también a todo el equipo de trabajo de la UGEL Huancayo y por supuesto Caribeña Noticias. ¿Por qué tan lejos? Continuamos con Caribeña Noticias. Lisette Vázquez, la voz del pueblo. Mejoremos los lazos de convivencia familiar a través de los consejos y estrategias del equipo de psicólogos de la UGEL Huancayo. Sintoniza este y todos los viernes de 7 a 8 de la mañana, Padres Empoderados, Hijos Saludables, a través de Radio Caribeña y Caribeña Noticias. Continuamos, 7 de la mañana, 39 minutos. Interesante la participación de una maestra. Gracias por estar con nosotros esta mañana y ustedes también, maestros, maestras, con toda la tranquilidad y la confianza pueden llamar a hacer sus consultas, porque qué mejor que ustedes reciben pues todo el alcance, toda la información y probablemente siempre existe ese tipo de duda de decir qué hacemos, cómo podemos trabajar en equipo y por lógica los padres, familia y también los adolescentes que nos están escuchando. Preguntaba entonces, vamos con la psicóloga Milagros Beltrán, una docente, y nos hablaba de que tan importante puede ser también ilustrar y trabajar este asunto del control de la medida o de prohibir, que sería también una consulta para usted como especialista en psicología, el manejo de estos juegos, porque de seguro, más que nada en los adolescentes, cuando decimos que ellos también tienen ese espacio para poder hacer lo que mejor les parezca, la gran mayoría se sujeta a un equipo celular, ya sea para revisar el Facebook, para acogerse también a todo un procedimiento de concurso a través de esos videojuegos, y el más conocido es este de nombre Dota. Le escuchamos. Bien, acerca de los videojuegos es algo nuevo, ¿no? Que ha aparecido. Antes los estudiantes utilizaban otras cosas para distraerse, pero ahora principalmente son los videojuegos, son las aplicaciones. Entonces, yo considero que no es algo que deberíamos prohibir, pero que sí debemos controlar, porque el problema no está en que yo use o que juegue. El problema está en que yo abuse de ello, en el que yo deje de hacer otras actividades para dedicarle mayor tiempo a mis videojuegos, en que yo deje tal vez de hablar con mis compañeros, de hablar con mis padres, de socializar, para dedicarle más tiempo a jugar y a conseguir las diferentes metas, ¿no?, que me pide el juego. Esa es la dificultad. Entonces yo como padre empoderado tengo que monitorear de cerca el tipo de videojuego que está jugando mi hijo. Cuánto tiempo se demora jugando, y sobre todo cuántas veces a la semana. No es lo mismo jugar 1 hora cada semana que todos los días hasta que se acabe la batería de mi celular o hasta que mamá me diga ya muchas horas estás ahí, ¿no? Y también tenemos que, como padres, tenemos que controlar si es que el juego que él está haciendo está permitiendo que continúe haciendo sus tareas o está interrumpiendo sus actividades diarias. Si llega un momento en el que ya abandono por completo el hacer mis tareas, el realizar las actividades de casa y comienzo a darle una prioridad completa a los videojuegos, es cuando ahí comenzamos a hablar incluso de una ludopatía, de una adicción al juego. Entonces, la dificultad no solamente está en que los hijos jueguen, sino en el monitoreo de las personas que están a cargo de estos adolescentes. Monitorear, ver cuántas horas, qué tipo de videojuegos estás jugando y si estás dejando de hacer tus actividades para dedicarle más tiempo al juego, ¿no? En breve vamos a preguntar, importante lo que nos traslada la psicóloga Milagros, de que la solución no está en tener que prohibir y decirte no cojas tu celular, no ingreses a estos videojuegos, sino más bien un control, siendo conscientes de cómo esto puede afectar o puede ayudar, entre comillas,
a la distracción, al momento de ocio que a veces buscamos dentro de esta situación pues de responsabilidades, de actividades en el plano educativo. Trasladamos también la pregunta a la psicóloga Luisa Pariachi sobre ello, las actividades que a veces se suele buscar estos espacios, buscar un orden, se dice, en nuestra actividad diaria como estudiantes. Sin embargo, ingresa a tallar esta figura, que mi tiempo libre es mi celular, que mi tiempo libre es el videojuego. Le escuchamos también. Gracias, Lizeth. Sí, algo de lo que a lo mejor nos estamos olvidando un poco es la palabra autorregulación, ¿no? Nosotros esperamos un poco que ya nuestros adolescentes, ¿no?, lleguen a una etapa o una fase en la que ellos mismos puedan autorregularse, ¿no? Decir, ya, esto quiero hacer en mi tiempo libre, pero también quiero hacer esto otro, ¿no? Entonces, la recomendación va por el hecho de que los papás desde muy pequeños pongan o establezcan estas normas de convivencia, ¿no? ¿Y para qué nos va a ayudar las normas de convivencia? Es para que los chicos tengan pautas, y dentro de esas pautas también se les ponga límites, ¿no? Obviamente sin imponerles, ¿no?, sino siempre brindándoles la información necesaria para que ellos no solamente acaten, ¿no?, como sí, sino que también para que ellos puedan analizar, puedan reflexionar, ¿no? Entonces, de esa manera también cuando ellos lleguen a una edad en la que ya ellos pueden decidir por sí solos, puedan autorregularse, ¿no? Me traslada una pregunta un oyente y me dice lo siguiente: ¿cómo afrontar esta situación si hablamos de estas actividades que es en el tiempo supuestamente libre que tienen los adolescentes? Y esa es la pauta, me parece, de hoy, la adolescencia. Si ya están inmersos en estas actividades, es decir, si ya están inmersos a los juegos todos los días probablemente, y esto se convierte ya pues en un proceso, un camino que debería de llamarnos la atención, preocuparnos. Esa es mi consulta para usted también, doctora Luisa, por favor, con todo el alcance, las pautas a los padres de familia, quienes ya tienen hijos que efectivamente en sus tiempos libres están con los juegos todos los días. ¿Cómo controlar? Porque de seguro que si empiezan a tratar de cortar esta figura, empieza también pues el resentimiento, el fastidio, el desgano, que ya no hago lo mismo, ya no cumplo con mis actividades, y eso es lo que se quiere evitar. ¿Qué mejor con ustedes, las profesionales? Sí, es preocupante, ¿no?, que un estudiante o un adolescente en su tiempo libre prefiera pasar tiempo jugando a tener a lo mejor una interacción más cercana, ¿no?, con los amigos, con los familiares. Y como decía mi compañera, el hecho no está en prohibirles, ¿no? A lo mejor lo que los papás pueden hacer es brindarles alternativas, ¿no? Ponerles en la mesa, mira, puedes jugar tu Dota, sí, pero también puedes hacer esto, podemos jugar Monopolio, ¿no? Proponerle a lo mejor tareas también en casa, ¿no?, en grupo, o también puedes comunicarte con tus amigos, ¿no? Hay miles de opciones alternativas a jugar Dota, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues no hay para jugar Tutti Frutti en línea con los amigos, ¿no? Que digamos que son alternativas, ¿no? Y presentarles así, son alternativas, ¿no? No se le está diciendo de que no juegue, sino que también tienes todas estas otras cosas que también puede realizar, ¿no? Bien, y quisiera invitar a los oyentes, también presten mucha atención. Sabemos que quizás usted nos está escuchando, hay actividades que están realizando, pero también están sus hijos e hijas allí. Vamos a trasladar también esta otra pregunta a la psicóloga Milagros, directamente para los adolescentes, entre varones y mujeres que nos están escuchando, que a veces suele ser incómodo, sí, cuando papá, cuando mamá quieren corregir algún tipo de actitud, sea por esta situación de los juegos, o simplemente cuando papá les dice, cumplan sus actividades, tienes que presentar esta actividad, esa tarea, lo tienes que hacer a tiempo, porque no estamos en este proceso de la adolescencia, más que nada, digo yo, de estar tras y tras de ustedes como adolescentes, y hay responsabilidades que cada uno tiene que asumir, y qué mejor que escuchen a las especialistas que esta mañana nos acompaña, por un lado la psicóloga Milagros Beltrán y también la psicóloga Luisa Pariachi, directamente hacia los adolescentes. Levante el volumen de su radio, usted, señor, señora, que me está escuchando, porque quisiéramos llegar a ellos, ¿no? Porque hay funciones obviamente compartidas, responsabilidades que se tienen que trabajar sí o sí en familia. Vamos con usted entonces, la psicóloga Milagros Beltrán. Para los adolescentes hemos tratado muchos temas, probablemente niños y niñas. ¿Cuál es la responsabilidad que ellos tienen que ser conscientes y asumir para evitar que existan problemas? Porque eso pasa cuando el papá llama la atención y el niño se resiente, empieza a llorar, el adolescente se relaja, ya no los habla, ya no quiere almorzar. Eso es lo que se quiere evitar.
Tenemos que saber que los adolescentes están en un proceso de construcción de su persona. Entonces muchas veces no saben regular bien sus emociones, no saben gestionarlas bien. Incluso también su tiempo. Lo que funciona mucho con los adolescentes es hacer la autorreflexión. ¿Qué cosas estoy logrando en mi vida? ¿Qué cosas quiero hacer yo para mi vida? ¿Cómo estoy ahora? ¿Qué quiero ser más adelante? Entonces, cuando ellos vean pues que su vida se ha reducido simplemente a hacer las tareas a última hora, a pasarse más tiempo en los videojuegos, pues ellos se tendrían que dar cuenta que pueden abordar todo tipo de actividades, pero siempre teniendo un orden, teniendo un control y sobre todo teniendo autoestima, ¿no? Si yo quiero lograr las cosas, no las voy a lograr jugando todo el día videojuegos. Las voy a lograr dedicándole tiempo a las cosas que me gustan, pero también esforzándome por hacer las tareas, por aprender otros idiomas. Hay muchas cosas que pueden hacer los adolescentes y no solamente dedicarse a los videojuegos, ¿no? Avanzamos, vamos con el 999-1915-25. Buenos días. Señorita, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Agradecer a la psicóloga y quisiera por favor su teléfono. Tengo en mi poder 2 nietos, hace poco, son 2 meses que ha pasado a manos de mi hijo por motivos familiares, ¿no? De mamá. Entiendo. Y ahorita ellos están con nosotros y yo veo que mis pequeños están más entretenidos en el celular. Cuando nosotros les decimos de que nos apoyen o hagan las tareas, ellos salen diciendo de que ya terminaron, ya hicieron, no tengo nada. Y entonces a veces da miedo de decirles cualquier cosa, porque ellos todavía están un poco dolidos por la separación de sus padres. De seguro. ¿Qué edades tienen? Por favor, que me apoyen. ¿Cuántos años? El mayor 14 años y la menor 12 años. 12, 14 y 12. Bien, gracias a usted por estar con nosotros, saludar a la familia que siempre acoge, ¿verdad?, a los integrantes también de su hogar con mucho cariño y sobre todo surge preocupaciones que por supuesto se tienen que trabajar para ayudar a nuestros adolescentes. Vamos a la pausa, regresamos, señores oyentes, con las psicólogas Milagros Beltrán y Luisa Pariachi. Gracias también a la Ujel Huancayo que nos permite este espacio para poder llegar a los padres de familia, temas puntuales, temas importantes que tienen que ver con el desarrollo del hogar, el desarrollo personal, pero también hay pautas, estrategias que necesariamente tenemos que trabajar desde la familia. Pausa y regresamos en Radio Caribeña. Ya volvemos con Caribeña Noticias. Lisset Vázquez, la voz del pueblo. ¡Caribeña! Continuamos con Caribeña Noticias. Lisset Vázquez, la voz del pueblo. Mejoremos los lazos de convivencia familiar a través de los consejos y estrategias del equipo de psicólogos de la Ujel Huancayo. Sintoniza este y todos los viernes de 7 a 8 de la mañana, Padres Empoderados, Hijos Saludables, a través de Radio Caribeña y Caribeña Noticias. Bien, ya de regreso, 7 de la mañana, 54 minutos, esperando de que este programa llegue a los hogares, puedan ustedes también asimilar justamente esas pautas, esas recomendaciones que lo hacemos aquí en un trabajo conjunto, de la mano, por supuesto, con la Ujel Huancayo y el programa Caribeña Noticias, llegando a los hogares en ánimos de fortalecer esa relación, esas actividades, hábitos, también la organización de nuestros tiempos, y eso en familia. Recibimos la llamada, justamente, psicóloga Milagros, de la señora, quien nos indica que su hijo, desgraciadamente, se separó de su pareja y hay 2 niños de por medio, una niña de 12 y el varoncito de 14 años de edad, que en esta etapa de la coyuntura también escolar, obviamente, le dicen, haz tu tarea, haz tus actividades, y ellos dicen, ya hicimos, no tenemos absolutamente nada, pero todos sabemos que sí, hay actividades que están incumpliendo, pero también somos conscientes a la escucha que nos traslada una situación, si para un adulto pueda ser difícil la separación y el duelo que en breve nos va a desarrollar este tema, nuestros especialistas, pues imagínense ustedes, para un niño, para un adolescente. Antes de ir con la respuesta, tenemos otra participación. Vamos con el 964-5785-47. Muy buenos días. Señorita, buenos días. Buenos días, bienvenido, lo escuchamos.
Quiero hacer una consulta. Yo tengo un niño de adolescente de 14 años. También estoy separado de su mamá. Yo vivo con mi hijo. ¿Ya? Soy un amigo del volante que salgo a trabajar temprano. Pero sí le ayuda a mi hijo. Hace su tarea. No sé si hace su tarea, pero no, o sea, no le dedico su tarea. Permite, papito, hago mi tarea. Pero hay momentos que le encuentro triste, preocupado, pero sí se porta bien. Hasta el momento le digo que mi hijo está tranquilo. ¿Y él con quién se queda en casa? Solo se queda en el celular. ¿Solo? Sí, Él se queda porque solo, me dice ahorita- 14 años. Sí, señorita. Ahorita, por ejemplo, deja solo. Ahora yo llevo hasta las 9. Que llegar a hacer el desayuno, tomo el desayuno y me salgo a trabajar hasta... ¿Y hasta usted? mediodía. Después de mediodía ya me quedo como leo. Claro. ¿Y usted en algún momento está monitoreando ese cumplimiento de actividades? ¿Ha tenido algún tipo de comunicación con sus docentes, por ejemplo? No, señorita, no. Usted sobreentiende entonces que sí está cumpliendo porque eso le transmite su hijo, pero más allá de consultar con los maestros no lo ha hecho. No, señorita. ¿Hace cuánto Porque tiempo yo le digo, hubo no. esa separación? Recién, señorita, con 4 meses. ¿no? 4 meses. ¿Y usted lo nota que su hijo sí se encuentra triste al margen que le dice, papá, estoy haciendo mis cosas, estoy desempeñándome bien? Pero eso es lo que le preocupa, ¿verdad? De notarlo así, mal, triste en algunos momentos. Sí, en algún momento, sí. Pero después de mediodía me grito, me dijo, no. En la tarde salimos a... Usted somos ya como unos amigos, señorita. Le saco a andar, me voy con mi mamá, mis hermanos. Y así, pues, señorita, va conmigo. Sí, a usted también lo noto bastante afectado. Seguro no es fácil trasladar esa preocupación cuando todos avisoramos un hogar bonito, ¿verdad? De papá, mamá, los hijos, no siempre es así. Pero tenemos esa fortaleza, créame que sí, y usted siendo nuestro amigo del volante, Dios derrame muchas bendiciones en su persona. Siga adelante. Vamos a trasladar justamente este caso para recibir algunas pautas, alguna orientación de nuestras invitadas. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos entonces con el primer caso, con la doctora Luisa Pariachi, la psicóloga que nos acompaña. Donde hubo separación de los padres, es la abuelita que nos llama preocupada porque siempre que pregunta a sus nietos, ella de 12 y el varoncito de 14, le dicen ya no tenemos nada y hemos cumplido con todas nuestras tareas. Entonces, ¿cómo lidiar con esto cuando sabemos que ellos también están atravesando por un cuadro muy difícil que suele ser también la separación de sus padres? Sí, ¿no? Probablemente estos niños o los chicos le contesten eso a la abuela porque están pasando por un momento difícil, ¿no? La separación de los padres, digamos que es algo que a esa edad tienen que gestionar y se les puede hacer muy complicado, ¿no? Sobre todo si están entrando a la adolescencia. Lo que probablemente podría hacer, ¿no? La persona es que puedas... Digamos que los chicos no pueden gestionar en este momento sus emociones, no pueden conectar con lo que están sintiendo. Entonces, si pasan mayor tiempo en la computadora, en el celular, ¿no? Digamos que es una manera de evadir lo que está pasando, ¿no? O sea, no es fácil pensar en que la figura que yo tengo sobre lo que es mi familia se cae, ¿no? Porque ya hay una separación de por medio. Y lo que comentaba antes era de que se habla de duelo, y no solamente cuando hay una muerte, ¿no? Sino también cuando hay estas rupturas dentro de la familia, ¿no? Entonces probablemente estos chicos estén atravesando un proceso de duelo, y lo que les está haciendo, digamos que para acompañar ese proceso, para que también sea un poco más fácil de llevar llevadero para ellos, es que hablarles, ¿no? Preguntarles sobre lo que están sintiendo, que ellos también puedan conectar con eso, ¿no? Porque cuando pasan estas cosas y nosotros como personas le podemos poner un nombre, de lo abstracto lo traemos a lo concreto, ¿no? Entonces, con algo que ya lo tenemos acá, podemos manejarlo, ¿no? Ya podemos lidiar, podemos pensar sobre ello, pero si estamos en un modo de evadir,
¿no? De que ni siquiera lo quiero pensar, ni siquiera lo estoy trayendo, ¿no? O sea, ni siquiera es algo con lo que yo pueda preguntar. Y algo también que es muy importante en este tiempo es la comunicación con los maestros, ¿no? Ellos también pueden ser parte de todo esto, ¿no? Ellos también pueden ayudar. Entonces, no perder tampoco esa comunicación con los maestros, ¿no? Preguntarles cómo está yendo, cómo lo ve, cómo lo siente, porque el maestro también nos puede brindar información que a lo mejor nuestro hijo o nuestro adolescente no nos está queriendo decir, ¿no? A veces en estos momentos difíciles que toda persona pasamos cuando perdemos a un ser querido, o en todo caso hogares donde a veces por motivos diversos se separan, hay dolor para la persona adulta, hay mucho dolor para esos niños y niñas. Y vamos a continuar luego de algo importante. En la Caribeña, esta es la hora. 8 de la mañana. Es hora de combinar tu almuerzo con el riquísimo sabor de una Inca Kola retornable. La mesa está servida. Pasen todos. Las buenas ideas se comparten y mejor aún si nos podemos ayudar entre todos, como con Mi Bodega Abierta, esa gran iniciativa de Inca Kola que le permite a cada vez más bodegueros y bodegueras atender a sus clientes de forma más segura, cumpliendo con todo el protocolo de seguridad de la mejor manera. Que tu negocio siga creciendo, inscribiéndote en mibodegaabierta.pe. Gracias, Inca Kola. Caribeña Noticias, el informativo del pueblo. Abre sus micrófonos para que tú hables. 8:02 nos trasladaba la psicóloga Luisa sobre la conexión, que por supuesto es básico a las personas que están pasando por este momento difícil de haber perdido a un ser querido por situaciones complejas que a veces no son los únicos. ¿Cuántas otras familias en el mundo entero estarán atravesando por esta situación? Conversar, dialoguen, la conexión es lo básico, y dejar también que estos adolescentes, en el caso de ella de 12 y de 14 años de edad, por supuesto manifiesten sus emociones, den a conocer sus sentimientos bajo una realidad que no va a cambiar, pero que sí se puede superar, definitivamente. Para eso estamos los adultos, que entendemos también el dolor que están atravesando, pero tenemos que trabajar en equipo, trabajar en familia, en esta familia que hoy en día se ha conformado albergando justamente a estos dos niños, que de seguro la abuelita está muy consternada, preocupada. Conexión es el primer paso. Dialoguen, siéntense a conversar ustedes, que ellos también exploren sus sentimientos, que lloren si es posible, pero que asuman también una realidad que por supuesto no va a cambiar. Lo peor de todo sería victimizarlos, ¿no? Que pobrecito está sufriendo porque el papá se separó de la mamá, entonces que no haga esto, no le exijo esto, no le llamo la atención. Eso va a ser peor, lo estamos refundiendo en un proceso que va a ser mañana más tarde cuanto más difícil de poder superar. Vamos con la siguiente participación para luego trasladar esta otra pregunta a nuestras invitadas. Buenos días, 387571. Buenos días, señorita Lisset. Buenos días. Lisset, mi consulta es, o sea, yo tengo un hijito de 14 años, ¿ya? Que toda la vida yo le he tenido solita, yo le he hecho crecer solita desde que era un bebito. Pero ahora se siente triste, solo, quiere más estar en la oscuridad. ¿A qué o qué es lo que le está pasando? Quisiera su ayuda de la psicóloga. ¿En la oscuridad? Le pregunto qué tienes. Si no tiene nada, me dice. Claro, es un niño bien estudioso, tiene buenas notas, todo, pero mi preocupación es que él quiere estar solito y de pronto todo su cuerpo se pone mal, le duele mucho su cabecita. Ajá, y quiero ayuda de la psicóloga, a ver qué consejo me puede dar. Correcto. Gracias también a usted por participar con nosotros esta mañana. Este programa está hecho para ustedes, familias enteras que nos sintonizan. Soy consciente que en un programa informativo hay muchos aspectos de índole político, policial y demás, pero ustedes también saben que siempre hemos tratado de contribuir a los hogares, a las familias, que se note esa gran debilidad donde todos a veces desesperamos y tratamos de buscar ayuda. Y aquí estamos para poder asistirlos, un trabajo en equipo, en conjunto, que estamos realizando. Su informativo Caribeña Noticias y por supuesto el UGEL Huancayo y sus especialistas. Vamos con la siguiente participación, 387571. Muy buenos días. Señorita, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por llamar, la escuchamos. Sí, una consulta. Yo tengo un hijito de 2 años y medio ya. Mi pregunta para las psicólogas es de que si desde esta edad, o sea, yo claro tengo que impartir ya reglas en casa, ¿no?
por ejemplo, ya que aprenda a ser independiente. Yo no le hago ver tele, o en la noche nada más le hago ver tele media hora nada más. No, o sea, yo quisiera que me apoyen en ese sentido, como desde pequeño ya tengo que formar a mi hijo, tanto para que tenga control de por ejemplo, de los videojuegos. Yo no le hago ver absolutamente nada. Pero no sé si estará bien que solamente media horita en la noche le hago ver tele, media hora nada más, y ya darle ya tareas, ¿no? Desde la casa, desde esa edad, para que él aprenda, pues ya más adelante también ya sea formado. No sé si estará bien eso. Por ejemplo, su niño de 2 y medio, ¿qué hacen en el transcurso del día? Ya, por ejemplo, anteriormente estábamos tomando clases por el internet, ¿no? Con una profesora particular. Ya. Y sí, es bien atento, le gusta hacer las tareas, todo. Ahora estos 2 meses lo he dejado por el tiempo mío de mi trabajo, pero yo estoy con él, ¿no? Entonces, sí me ayuda cuando le digo, guarda la taza, guarda las cucharas, él lo hace. Pero también siento que es un poquito reprimido en el sentido porque no lo saco mucho a la calle, ¿no? Con ese tema de la pandemia. Pero sí veo que es bien entusiasta al momento que yo le doy órdenes, ¿no? Por ejemplo, guarda tu zapato, guarda tu ropa, así. Muy bien. Gracias. Buen día para usted. Un saludo. 8 de la mañana con 5 minutos, señores oyentes. Vamos entonces a trasladar la participación de nuestro oyente que quedó pendiente. Él tuvo una separación. Doctora Milagros, vamos con usted de hace 4 meses aproximadamente de su esposa, un hijo adolescente de 14 años de edad. El padre reconoce y dice, yo no estoy muy pendiente si cumple o no las actividades, solo basta lo que el niño le traslada, o el adolescente le dice que sí, está desempeñando esas tareas. Ya a partir del mediodía trata de darse el tiempo porque es conductor para estar con su hijo, sacarlo, llevarlo a caminar quizás por allí, en ánimos de que ambos, porque aquí la figura es esa, ambos puedan superar ese duelo del que nos hablaba también justamente la psicóloga Luisa. La escuchamos. Con respecto a este caso, hay que tener muy en claro que las familias trabajan en equipo, que se tiene que trabajar de forma horizontal, que ambos tenemos que luchar para superar esta situación. Entonces es primordial que en medida de lo posible se acuda a un psicólogo para que le brinde orientaciones más exactas, porque nosotros ahorita vemos un caso a simple vista, muy por encima, pero es importante que cuando ocurren situaciones como separación, como muerte o situaciones muy específicas, que acudamos a un psicólogo o incluso a los coordinadores de tutoría, los tutores en el colegio, para que ellos nos puedan dar una orientación más específica. Eso hay que priorizarlo porque es muy importante, y también tenemos que ver que hay un espacio de duelo, un espacio de 3, incluso hasta 6 meses, en los que es esperable que la persona que está sufriendo este duelo pues tenga actitudes como desinterés, tristeza. Entonces es esperable y es entendible. Ahora, si es que yo veo que a partir de los 3 meses la persona sigue con esta tristeza profunda, sigue con estos llantos, sigue con este sentimiento de que ya estoy muy, muy triste, y incluso llega a los 6 meses, es necesario una atención psicológica, es necesario acudir. No se puede dejar pasar más tiempo, porque lo que sucede es que las personas nos acostumbramos a estar tristes y ya dejamos nuestro brillo, nuestra luz, nuestra sonrisa, y uno ya se acostumbra a estar triste y es parte de su personalidad. Entonces hay que reencontrarnos, hay que buscar actividades que nos hagan sobresalir, buscar actividades que nos comiencen a llenar, que sean satisfactorias para nosotros, y las hay, claro que las podemos mejorar, ¿no? Excelente. Vamos entonces con otra participación. También un adolescente de 14 años de edad que le busca estar solo. La soledad, ¿no? De cierto modo es preocupación, por supuesto, de la mamá también, el dolor de cabeza que le está afectando, pero 14 años de edad, ¿es normal? Digo yo, permítame por favor de que un adolescente pueda buscar estar solo. La escuchamos, psicóloga Luisa.
Gracias, Liz. Sí, bueno, en este caso la verdad me hubiese gustado preguntarle a la mamá a qué se refiere con estar solo, ¿no? Porque recordemos que la adolescencia es una etapa en la que, a diferencia de la niñez, ¿no? En la niñez, digamos que la figura central es el papá, ¿no? Los niños siguen los consejos de los papás y todo eso, ¿no? Pero en la adolescencia ya no, eso se traslada a los pares, ¿no? Entonces es una etapa en la que el adolescente le va a dar mucha importancia a pasar tiempo con los pares o a hacer cosas que ellos normalmente harían, ¿no? Ahora, por eso me refería a que habría que preguntarle a la mamá qué se refiere con estar solo, ¿no? A lo mejor sí está teniendo comunicación con sus pares, ¿no? También recordemos que la adolescencia es una etapa en la que los hijos no se alejan de los papás, pero sí toman un poco su distancia, porque también inconscientemente, digamos que quieren marcar esta diferencia entre ya no soy un niño, ¿no? Entonces hay que marcar nuestra distancia. Un poco más independiente, sus cosas. Exacto. Entonces digamos que el papá por ese lado puede sentir de que ya el niño está o el adolescente está solitario, ¿no? Pero habría que indagar ahí sobre, a lo mejor el chico sí se está comunicando con sus pares, ¿no? Solo que no está ya teniendo esa comunicación fluida que quizá antes tenía con el papá. Entonces eso tal vez le parezca extraño, ¿no? Y si en caso fuera de que el adolescente sí está buscando estar solo, habría que prestarle un poco más de interés. Exacto, ¿verdad? Porque ahí puede haber muchas cosas detrás, ¿no? ¿Por qué el adolescente pueda estar en solitario, por así decirlo, ¿no? Puede ser, no sé, desde bullying o desde no sé si una depresión, pero pueden ser muchos factores. Es un ¿no? indicador. Exacto. Y nuevamente, un llamado a los papás al diálogo, ¿no? Estas cosas, los papás tampoco es que no son adivinos, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Entonces, para yo saber qué le está pasando a mi hijo, pues hay que entablar siempre el diálogo, ¿no? Y el diálogo, tener en cuenta que es de a dos. No es para señalarle, oye, te estoy viendo así, ¿no? Sino preguntarle qué está pasando, hay algo que me quieras contar, ¿no? Sabes que puedes confiar en mí, ¿no? Brindarle ese espacio a los adolescentes en el que se puedan sentir que pueden confiar en los papás sin sentirse juzgados, porque pasa mucho eso con los adolescentes. No quieren hablar con los papás porque sienten que los van a señalar, los van a etiquetar, sí, ¿no? Los van a juzgar. Entonces, es un llamado a los papás, ¿no? Recordar un poco también su adolescencia y si es que empiezan a escuchar cosas de los chicos que no quieren, recordar eso, ¿no? De que son sus hijos y antes de juzgarlos, pues hay que comprenderlos. 8:12, ya estamos llegando a la parte final. Vamos entonces con la psicóloga Milagros sobre el caso del niño de 2 años y medio. Importante la participación de nuestro oyente, muy atenta justamente cuando hablamos de motivación, hábitos de estudio, organización, justamente en nuestros tiempos. Ella pregunta, ¿ya a esa edad de los 2 años y medio puede empezar a trabajar ese tipo de orden, de hábitos quizás, de adecuarnos a los tiempos, a los espacios que se le asigna? Nos manifiesta que ella solo media hora en la noche le permite que su niño pueda ver televisión. Nada de videojuegos, esas actitudes no están dentro del hogar. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a las familias que probablemente tengan niños también en estas edades? Bueno, principalmente es que lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestros hijos es ponerle normas de convivencia, es instaurar organización, porque eso es lo que va a hacer que ellos sepan que cada cosa tiene un tiempo, y mientras más van creciendo, esas ideas van quedando, ellos ya se van a acostumbrar a que todo tiene su tiempo. Entonces es fundamental que desde muy pequeños nosotros instauremos la organización de ese tiempo, los horarios, y también sobre todo los padres que son muy comprometidos con sus hijos, pedirles que así como también le doy tiempo al estudio, también le dé tiempo a la recreación. Muchas veces los padres que nos preocupamos mucho por nuestros hijos, creemos que solamente el estudio es lo principal, pero los niños, los adolescentes necesitan un tiempo de recreación y sobre todo también un tiempo de compartir familiarmente, no solamente individual, tú solito estudias, tú solito juegas, tú solito te relajas, sino de manera familiar. No tenemos tiempo los papás de lunes a viernes, pero los sábados y domingos tenemos que dedicarle un tiempo a la distracción familiar. Y bueno,
Eso es con respecto a los horarios, pero hay algo que me gustaría recalcar con respecto a todas las intervenciones que hemos tenido, que es que los padres tenemos que estar muy atentos a los llamados de auxilio que tienen nuestros hijos. Que un chico se aísle, que no quiera conversar ni contarte las cosas, que te empiece a mentir constantemente. Estos son llamados de auxilio que son no que quiero llamar la atención, sino que quiero que me ayudes, que algo me está pasando, algo está sucediendo. No lo logro visibilizar, no lo logro verbalizar, pero de verdad quiero que me ayudes. Entonces no lo tomemos como está haciendo la mañosera o está haciendo una pataleta, sino me está pidiendo de diferentes maneras que le ayude y que le dé una atención un poquito más prioritaria, ¿no? Entonces es eso. Qué bueno, en realidad, por supuesto. Hay indicadores que nuestros hijos no van a decir auxilio, necesito mamá que me escuches. Eso no va a suceder. Hay comportamientos y actitudes que son distintas y usted como madre, padre, familia, el entorno familiar de este niño, de esta niña, de este adolescente, de seguro lo ha vivido en algún momento. Y qué bueno que lo sepa, que nos esté escuchando atentamente para que no vuelva a suceder, para que este comportamiento, esta actitud no se note pues a manera de una rebeldía, de una malcriadez, ni nada por el estilo. Hay algo que está sucediendo y es momento de trabajarlo. Vamos entonces con una participación más. Nos indica producción, por supuesto, ya el tiempo se nos termina. Gracias, señor productor. Avanzamos entonces con algunas conclusiones. Vamos con la psicóloga Luisa Pariachi de esta jornada tan importante que es trasladar información, pautas, estrategias y entendimiento hacia los hogares. ¿Cuáles serían nuestras primeras conclusiones? Bueno, también recogiendo lo de la última llamada, es importante empezar con la planificación y con la delegación de actividades en el hogar desde muy chicos, ¿no? Por ejemplo, ya a los 2 años les puedes decir que tienen que recoger sus juguetes, lavarse los dientes, doblar su ropa. Un poquito más grandes, ya que tienda su cama, que recoja los platos, ¿no? O que lave sus servicios, ¿no? Entonces ya se puede empezar a delegar estas tareas de a pocos para que cuando llegue a la adolescencia, el adolescente, el estudiante sepa de que hay un tiempo para todo, ¿no? Hay un tiempo en el que tiene que cumplir sus deberes, porque no todos tenemos deberes, ¿no? No nos podemos, el mundo se puede estar cayendo, pero siguen nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces que el adolescente o que el estudiante ya tenga esto desde muy pequeño, le va a ser mucho más fácil lidiar con las cosas que puedan ir sucediéndole a lo largo de su vida, ¿no? Porque ya va a tener esto de base. Bien, vamos entonces con la psicóloga Milagros. ¿Alguna conclusión importante, recomendación sobre el tema de hoy? Bien, la recomendación sería que los padres nos empoderemos. Los padres estamos criando a nuestros hijos, estamos siendo parte de su crianza, de su autoconocimiento. Entonces, un llamado a todos los padres a que estemos atentos a las conductas de riesgo, a que estemos atentos a los cambios que tienen nuestros hijos, que dejen de dormir las 8 horas, un cambio drástico de peso, que suben de peso mucho o que bajan, que pueden cambio drástico del uso de ropas, por ejemplo, ¿no? En las autolesiones, cuando los adolescentes se empiezan a autolesionar, a hacer los cortes, de un día para el otro comienzan a utilizar ropas largas, ropas holgadas. Entonces, estar muy, muy atento a esos y no solamente preocuparnos, sino tomar acción, acudir a un psicólogo. Actualmente hay muchos psicólogos que dan consultas gratuitas y también está el Centro de Salud Mental Comunitario, que las consultas son a 5 soles. Entonces, como padre me tengo que empoderar y tengo que, si es que yo veo que mi hijo está presentando todas estas dificultades, todos estos cambios, que en una semana ya no siento que no lo conozco, tengo que acudir al psicólogo y hacerme responsable de ello, ¿no? Interesante. Gracias a ambas por habernos acompañado esta mañana, la psicóloga Milagros Beltrán, la psicóloga Luisa Pariachi. Gracias también por todo su apoyo a la UGEL Huancayo, que nos permite justamente que este espacio llegue a los hogares, pueda contribuir a la formación también de sus menores hijos, ya sean niños o adolescentes. Será hasta el próximo viernes un nuevo tema, un nuevo sociodrama para llegar a los hogares que sintonizan Radio Caribeña. Incido en ello, tratando de sumar esfuerzos. Sabemos
Recordemos que los padres, familias son dignos de saludar, de felicitar, la gran mayoría porque buscan lo mejor para sus hijos, pero no olviden que sus hijos también tienen vida propia, que ellos también tienen necesidades, tienen sentimientos y emociones que por supuesto se necesita entender, convivir, respetar, ser empáticos, ponernos también en el lugar de ellos. E interesante lo que indicaban nuestras invitadas, es sobre todo, no todo son actividades escolares, sino también el entendimiento y la recreación. Para todo hay tiempo, señores padres de familia. Mejoremos los lazos de convivencia familiar a través de los consejos y estrategias del equipo de psicólogos de la UGEL Huancayo. Sintoniza y todos los viernes de 7 a 8 de la mañana, Padres Empoderados, Hijos Saludables, a través de Radio Caribeña y Caribeña Noticias.